Asesinaron de manera despiadada a un alcalde en México en plena vía pública y en presencia de su familia. Lo que está ocurriendo en México es una verdadera tragedia de niveles incalculables. Quiero compartir con ustedes una frase del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que dice lo siguiente: cuando un Estado, cuando un gobierno no combate el crimen, el narcotráfico, la mafia, es porque forma parte de ellos. Quiero hacerles una pregunta. ¿El Gobierno Nacional de México, el Partido Morena, tiene responsabilidad, así sea indirecta, en el asesinato de este joven alcalde? Quiero leerlos acá en los comentarios. El Episcopado de México, los obispos, no se quedaron callados ante este atroz crimen y emitieron el siguiente comunicado. Episcopado mexicano declara constructor de paz a Carlos Manso tras su asesinato. La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado donde responsabiliza a grupos armados por el debilitamiento del orden constitucional en México. Los obispos se refirieron específicamente al asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, quien abiertamente desafió el estado violentado que se vivía en su municipio y lo integra entre los constructores de paz asesinados en México porque se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus tierras, comercio y otros espacios. El documento señala que los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes, gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional. Los obispos exigen a las autoridades combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o de un alcalde, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos. Los prelados afirmaron que hoy ya no basta aprender al asesino. Hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos. Identificaron como causa principal la presencia ordinaria de grupos armados que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país. El comunicado firmado por los obispos Ramón Castro Castro, Héctor Pérez Villarreal y Javier Navarro Rodríguez incluye un llamado a los victimarios. Llamamos a todos los mexicanos que están provocando esta violencia fratricida a detenerla y a respetar la vida de todos. Citando el libro de Génesis, recordaron que cada hermano es un don de Dios del que nos pedirán cuenta cuando estemos ante Él. La SEM reiteró su compromiso con el diálogo nacional por la paz como un espacio de encuentro, diálogo y coordinación para construir la paz. Expresaron: estamos convencidos que todos los mexicanos somos responsables de construir la paz. Familias, maestros, comerciantes, empresarios, miembros de las diversas denominaciones religiosas y ciudadanos de los tres órdenes de gobiernos. Los obispos finalizaron invocando la protección de la Virgen de Guadalupe para que juntos alcancemos la paz, la libertad y el desarrollo que nuestro México merece. Queridos hermanos, hago este video como ciudadano que defiende la vida, que hay que proteger y garantizar la vida de cada ser humano desde que está en el vientre de su madre. Hago este video porque, por supuesto, ya todos saben mi combate ante estas ideologías de izquierdas nefastas que llegan al poder
ofreciéndose como los Robin Hood y los que van a salvar a los ciudadanos de las perversidades, de los delincuentes, de las mafias, y terminan contaminadas en ellas, adentradas en ellas, siendo los capos de estas organizaciones y, por supuesto, no resolviendo el problema principal o básico a sus ciudadanos, sino que ellos se llenan los bolsillos. Y no estoy inventando nada, ya conocen mi historia de vida. Entonces lo hago por eso. Y también lo hago porque, por supuesto, este canal, gracias a Dios, según las estadísticas, la mayoría son mexicanos que ven mi canal. Bendito sea el Señor. Amo a los mexicanos, amo ese hermoso país. La devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América. Y de verdad me duele en el corazón cada vez que leo una noticia como esta. Y lamentablemente, como estuve viendo también un youtuber hablando sobre este tema, que él decía que ya esto se volvió normal en México. Ya es normal que asesinen alcaldes, empresarios, periodistas y sobre todo también porque lo hemos hablado en este canal, que México es uno de los países, si no el primer país más peligroso del mundo para los sacerdotes. Entonces es un país muy peligroso que está siendo gobernado por las mafias. Una vez hice un en vivo hablando sobre esto, sobre la violencia en México, y una persona se molestaba y me decía que yo no sabía de lo que hablaba o que otros países eran violentos. Claro que hay otros países que son violentos, no lo voy a negar, pero no por eso vas a negar que en tu país estén ocurriendo todas estas tragedias, que tu país desde hace muchos años está siendo gobernado por mafiosos. Y aquí también tengo que reconocer, independientemente de ideologías políticas, porque la mayoría de estos gobernantes no han hecho absolutamente nada, independientemente si son de derechas o de izquierda. Y el pueblo sigue muriendo de hambre y el pueblo sigue estando desprotegido. Y cuando existe un político que quiere hacer las cosas bien, lo eliminan. Y aquí pues hay que, como digo, ver la cuota de responsabilidad que a veces hay en los gobernantes de izquierda. Sí, porque cuando ellos no pueden combatir a alguien con argumentos, van y buscan la violencia. Ocurrió aquí en Colombia con Miguel Uribe, ocurrió también con un candidato a la presidencia en Ecuador, que también lo asesinaron. Ocurrió recientemente con este activista de derecha, Charlie Kirk, en Estados Unidos. Entonces, esto está ocurriendo cada día más porque, repito, las mafias son las personas que están mandando. ¿Por qué no los combaten? ¿Por qué no los apresan? ¿Por qué no los deportan a los Estados Unidos? Cuando vemos a un gobernante defender a un narcotraficante y no extraditarlo, pues allí hay algo raro. No se hacen esa pregunta. Lamentablemente ocurren estas tragedias, ocurren estos asesinatos, ocurren todas estas cosas vergonzosas. Hay familias que están llorando, ese pequeño hijo del alcalde, su esposa, deben estar destrozados. Y les pido mucha oración por ellos para que el Señor les dé fortaleza y les dé consuelo. Pero es algo que lamentablemente la gente se sigue cegando por estos políticos y siguen votando por ellos. Nosotros debemos ser garantes del voto, independientemente, repito, por la ideología. Pero no puede ser que veas un desastre tan monumental como el que está ocurriendo en tu país, en este caso en México, en tema de seguridad, en tema de corrupción, y tú seas incapaz de hablar en contra del político porque tú votaste por él y porque quizás tienes adversión por otra ideología política, entonces prefieres callarte la boca. Esos son los que yo llamo focas. Aplauden solamente como focas de circo. Aplauden. Y no son capaces de criticar. Acá en Colombia ya lo hemos dicho, ya este señor Petro está de salida, ojalá entregue el poder el año que viene.
y no ha hecho absolutamente nada en estos 3 años y medio que tiene de gobierno. Absolutamente nada. Ha sido vergonzoso su comportamiento moral, su comportamiento como ser humano, su comportamiento como político. Todo ha dejado que desear. O sea, todo ha sido malo. Y hay personas que todavía siguen diciendo que ha sido un excelente presidente y que ojalá lo reelijan cuando aquí en Colombia no haya reelección, ¿no? Pero obviamente se quieren saltar la Constitución. Ha hecho el peor gobierno de la historia de Colombia y todavía hay personas que quieren apoyarlo. Entonces, esto no sé qué nombre colocarle. Odio, resentimiento, falta de entendimiento, porque ¿cómo puede ser que todavía, viendo el desastre que está ocurriendo, siguen apoyando a estos políticos? Y seguramente sale Claudia y pone un delfín allí, y pone a alguien que sea su sucesor y la gente va como borregos y siguen votando. A pesar que no les resuelven los problemas, a pesar que ocurren asesinatos a diario, a pesar que esto es un canal católico, entonces vamos a hablar de fe, a pesar de que asesinan a tus sacerdotes, a tus religiosos, a periodistas católicos, y sigues apoyándolo. Debes tener una cuota de responsabilidad también. Si tú votaste por ello, todos se pueden equivocar. Ahí no hay problema. El problema está cuando votaste por ello y como un sinvergüenza eres incapaz de criticar sus malas acciones. Pasan estos asesinatos y sigues aplaudiendo. Entonces allí también tienes una cuota de responsabilidad en lo que ocurre porque pues tú los pusiste en el poder y ellos no están haciendo absolutamente nada. Entonces, ojalá que este video te sirva de reflexión si eres una persona que apoyas a estos gobernantes para que al menos hagas control de tu voto y seas crítico cuando toque criticar. Y si hay cosas buenas, bueno, lo aplaudes. Pero cuando hay cosas malas, hay que criticarlas y hay que rechazarlas. Y hoy México vive una situación donde no hay Estado de Derecho. Allí predominan las mafias. Son los que mandan. No hay gobierno. El gobierno está totalmente sometido a las mafias. Entonces tú me dirás, ¿por qué no los combates? Como dice Bukele, y con esto cierro nuevamente, porque forma parte de esa estructura criminal. Mucha oración por México. Mucha oración por la familia de este alcalde y de tantos otros que han sido asesinados de manera cruel. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.